También es un artista que no debe ser nada fácil lograr imitarlo, sobre todo por lo bien que baila, ¿no? Y bueno, es un compromiso bastante, nosotros, la responsabilidad de nosotros es esa, pues la disciplina, en los ensayos, en ver, ese es nuestro compromiso con el público, con el artista, o sea, tratar de llevarlo al máximo, lo más creíble posible al público, o sea, transmitirlo. ¿Tuviste que tomar de repente clases de baile para lograr...? Todos, la mayoría de los que bailamos seguimos tomando clases de baile, y de un saludo a la profesora Marjorie Flores, Juan Ibáñez, que son nuestras escuelas, y ahí seguimos con esa disciplina, esa responsabilidad, viendo videos y todos los días ensayando. Ahora, pero un poco lo que hablábamos al inicio del programa, creo que para cada uno de ustedes es muy importante esa figura. Cuando tú te ocupas de imitar a Shakira es porque tú como fan, tú eres una fan de Shakira. Exacto, en mi caso sí, yo soy muy fanática de Shakira. Cuando comenzó el tour, se me yo estaba rubia y muchas personas me comentaban que me parecía, que porque no empezaba a imitarla, y comencé a imitarla y me fue muy bien, gracias a Dios. Pero que tienes esos 5 años imitando a Shakira, ¿lo haces a nivel profesional? Shakira, sí. Sí, qué bueno. ¿Qué te costó más trabajo de Shakira? ¿La voz, los movimientos? Porque Shakira no es fácil. Creo que los movimientos. Los movimientos. Ahora más tarde vamos a ver todos estos movimientos. ¿Qué tanto has aprendido? No, vamos a evaluarte. Los movimientos de Shakira son casi naturales porque ella es de ascendencia libanesa. Eso es un baile para ella que es como que con la cadera y la cintura, wow, vamos a ver. No te atreves a hacer. No, pero es que a mí se me mueve sola. Yo camino. Oye, ¿sabes? ¿A quién quiere engañar? No, yo no sé, porque si hay alguien en esta vida, gracias a Dios, sordo para bailar es él. Sino que te lo digan los del fin de semana, que me decían, JJ, busca a la niña Isabel para que te enseñe. Bueno, pero atrevido soy. No, que sí, parte del asunto también lo tienen los invitados, que hay que ser bastante atrevido para, yo sé que es un homenaje. No sé si habrá alguna persona que se sienta ofendida algún día porque le hacen una parodia. Sí ha habido, mira, ha habido, incluso yo escuché en una oportunidad a Nora Suárez que le dijo a alguien en cámara: no te preocupes, fulana, que nunca más te voy a imitar, porque hubo una susceptibilidad y la persona imitada por Nora no se sintió contenta. ¿Es que Nora había hecho algo de mal gusto? No, para nada. Para nada. Para nada, porque ella tiene un sentido del respeto. Ahora es una profesional excelente. Exacto. Bueno, mucho que hablar con estos imitadores, y una pregunta que hizo Juan José que tiene mucho que ver, que si se traslada esa transferencia y se quedan con ella, pero al regreso, porque hay mucho más en esta mesa. Y llegó una que ay, yo sí soy fan de esta. Ya la